Muy buenos días a todos. Vamos a partir dentro de un minuto. Quería partir diciéndole que es un agrado compartir con ustedes esta mañana en este seminario del S Business School. Me van a acompañar hoy José María Corrales, profesor del IAE Business School de la Universidad Austral de Argentina, y también Julio Aznares, profesor del S Business School. Y un poco introducir el tema, esto de la planificación adaptativa, ¿de qué trata? Y creemos que es algo que es muy ad hoc a lo que estamos viviendo actualmente. Y además, una de las cosas que sucede con los seres humanos es que tendemos a seguir haciendo lo que nos funciona bien a pesar de que el contexto cambie. La misma receta de siempre la aplico en contextos distintos. A veces funciona, otras veces no. Por eso que hablar de este tema es más relevante que nunca. Comentarles que hay un chat. Ustedes por el chat pueden pedir apoyo a nuestro equipo técnico que va a estar tratando de ayudar en aquello que esté a nuestro alcance. Y animarlos desde ya a usar las preguntas que puedan ir saliendo a través de la presentación. Eh, Vamos a hacer nuestro mejor intento de responderlas al final, y en caso de que nos quede algo pendiente, probablemente hagamos algún video, los vamos a animar a que estén atentos a lo que podamos responder ahí. Y vamos entonces con este tema de planificación adaptativa. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Ah? Planificación claramente tiene que ver con cómo articulamos los recursos de la empresa, nuestras capacidades, para lograr el objetivo que deseamos de cara al futuro. Y lo complicado es qué sucede cuando el entorno cambia con rapidez, cuando las cosas ya no son como esperábamos. Y justamente antes de seguir hablando, quiero pedirles que respondan una pequeña encuesta, es una encuesta muy sencilla, que van a empezar a ver en sus pantallas. Lo que estamos preguntando ahí son tres cosas muy básicas. ¿Cuántos de ustedes están por primera vez en una actividad del S? ¿Cuántos de ustedes, cómo está un poco de competitivo respecto al año pasado? Y en términos de la planificación con que partieron, si es que esta le está funcionando o no. En principio, dirían, ya hay gente que está respondiendo, no sean tímidos, la idea es tener una sensación de aula, de cómo estamos un poco viviendo lo que está pasando ahora, cómo sentimos que esto ha cambiado. Ya han votado del orden de 37, 40 personas. Muchas gracias por la agilidad. Y en principio voy a ya dejarlo hasta aquí. 3 segundos más. 1, 2, 3. Perfecto. Ya entonces voy a finalizar la votación y compartir con ustedes los resultados. Fíjense que acá una alegría, muchos que están por primera vez con nosotros, esperamos que sea una primera buena experiencia. Deberían estar ya viendo los resultados. Fíjense que parte importante, sentimos que estamos menos competitivos y es más o menos evidente. Y respecto a lo que es el plan con que partimos el año, poco útil. Claramente en sintonía, y voy a dejar de compartir estos resultados, con lo que sucede cuando estamos en un entorno que es muy incierto. Y en la práctica, ¿qué hacemos ahí? Y abordamos esto con tres preguntas que son la esencia de la gestión adaptativa. El qué, el y qué y el ahora qué. Y déjenme explicar brevemente de qué va. El qué significa estar constantemente mirando al entorno para identificar en forma oportuna aquellas cosas que pasan y que me pueden afectar como empresa. Y implica un esfuerzo que es importante y aparte tiene que ser sistemático. El y qué implica decir, bueno, ya detecté algo afuera, ¿cómo llego yo y respondo a eso en términos de cómo me impacta? ¿Cómo impacta esto que está pasando afuera? ¿Es una gran oportunidad o la verdad que es una cosa que no es tan importante? ¿Es una amenaza que me debería preocupar o no? Para poder hacer eso, aparte de estar mirando afuera y detectar las cosas a tiempo, lo que requerimos es llegar y conocer muy bien cómo está la empresa, tener mucha información confiable del estado de la compañía para hacer un buen diagnóstico. Y el tema, ¿y ahora qué? Es, bueno, ¿cómo respondo?
¿cómo puedo articular y reconfigurar los recursos de la compañía para hacerle frente a esta oportunidad o amenaza? Fíjense que esto es recursivo, hay que hacerlo todo el rato porque el plan, lo que queríamos hacer podría cambiar. Es agotador, pero es lo necesario para poder llegar y estar adaptándonos a los cambios del entorno. En lo que es la gestión adaptativa, esencialmente acá la clave son los recursos, que es lo que vamos a hablar hoy. Hay dos grandes tipos de recursos, están los recursos financieros, y ahí tenemos que asegurarnos de la disponibilidad, de usarlos bien, y en eso van a estar hablando brevemente mis colegas Julio y José María. También está el tema del alineamiento, cómo llego y canalizo la energía de mis colaboradores para que se implemente el plan que tengo ahora. Y eso lo veremos entonces de inmediato. Antes de meternos ya en detalle de la gestión adaptativa, muy importante tener en cuenta que no es lo mismo la gestión adaptativa en un mundo amable que en un mundo desafiante. Y pasa una cosa muy fuerte en un mundo más adverso, como que el tiempo colapsa, el largo plazo desaparece. ¿Y por qué? Porque estamos preocupados del mañana, de la próxima semana, de 2 semanas más. Si es que en un mundo amable lo que tratamos de hacer es crear valor vía excelencia en el servicio al cliente, vía eficiencia, en un mundo más adverso, lo clave es sobrevivir. Y en eso estamos todos actualmente. Y si damos 3 pasos para adelante y 2 para atrás, da igual mientras avancemos. Por lo tanto, es más importante la efectividad que la eficiencia. Otro tema importantísimo que sucede en un entorno menos amable, más adverso, es que el acceso a los recursos se limita. En un mundo amable, las ideas buenas reciben financiamiento, ya sea los accionistas, el banco, podemos financiarlo. En un mundo más adverso, hay que arreglárselas con lo que hay, lo que tengo a mano. Lo podré reordenar, lo podré combinar de distintas formas, es lo que tengo y lo que puedo usar ahora. Y eso nos plantea una restricción importante. Por eso mismo, lo que es el foco estratégico cambia. Y déjenme explicar bien a qué me refiero con esto de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. En un mundo amable, en un entorno amable, hay oportunidades afuera y lo que hacemos es tratar de diseñar el modelo de negocios de forma tal que las aproveche con la mayor potencia posible. Por lo tanto, cambio la empresa para aprovechar las oportunidades y estoy constantemente viendo cómo mejoro al interior. En un mundo desafiante, lo que sucede es que tengo lo que tengo. No puedo echar mano mucho más, lo podré recombinar y lo clave es dónde afuera, con lo que yo sé hacer, con los servicios que puedo prestar, puedo encontrar a alguien que le sea atractivo, a que quiera operar conmigo. Por lo tanto, estoy constantemente mirando afuera, justamente dónde sirve lo que yo sé hacer. Esto tiene un impacto en la forma de operación, en cómo nos organizamos, porque en una situación más amable, lo que buscamos es que la empresa, sus procesos, operen como un reloj suizo. Ojalá perfecto. En cambio, en un entorno más adverso, es una gestión en torno a proyectos, a iniciativas. Son estas pequeñas iniciativas donde nos jugamos los pocos recursos que tenemos para llegar y en la práctica poder salir adelante. Finalmente, ¿cuál es el rol de los planes? Oye, años normales, años más amables, dedicamos horas de hora a los planes, que vemos que ahora quedan obsoletos, ¿cierto? Pero en años normales, oye, queremos implementar el plan. Y el objetivo del plan es que lo hagamos realidad. En un entorno más desafiante, en la práctica lo relevante es cuándo descarto a tiempo el plan que tenía y paso al plan B, al plan D, al plan que sea. Es tener abierto un conjunto de alternativas para ir mutando en la medida que el entorno cambia. Mucho más agotador, pero lo que tenemos que hacer. Esencialmente, ¿qué estoy diciendo? Que si bien podemos usar las mismas herramientas en un entorno amable o en un adverso, lo que nos va a pasar es que hay que usarlas de forma distinta. Y en eso vamos a centrar la discusión que viene en algunos minutos más. Lo que ustedes están viendo ahora es el clásico ciclo de gestión adaptativa, en que planificamos, implementamos, monitoreamos y adaptamos. Esto tiene mucho que ver con la parte que me toca ver ahora a mí, que es el alineamiento, porque en planificar es donde yo al equipo le doy dirección y propósito.
y aparte articulo los recursos y coordino. Después está el implementar, ¿cierto? En que los equipos, con la gente responsable de las cosas, trata de hacer su mejor esfuerzo, lograr la meta, y después está el monitoreo en que voy viendo un poco con indicadores, con tableros balanceados, con ese tipo de herramientas, a cómo va la operación y si es que hay que corregir. Fíjense que en un entorno, bueno, y clave, que me había quedado en el tintero, está cómo esto es más intenso justamente con estas preguntas del qué y el ahora qué. El qué y qué, claramente en esto están mirando hacia afuera, detectar las señales, y el ahora qué en cómo llevo y articulo el esfuerzo. Acá, clave, cuando estamos en un entorno más adverso, es que tenemos pocas balas, tenemos pocas municiones y hay que usarlas muy bien. Y por eso es importantísimo que las iniciativas que vayamos a articular sean aquellas en que nos pueden funcionar mejor. Y para eso, imprescindible usar una herramienta como el mapa estratégico. El mapa estratégico nos ayuda a identificar cuáles son las capacidades, los recursos esenciales para lograr el éxito. Y fíjate que aparte te permite tener un inventario del know-how de la empresa. Un inventario de qué sé hacer bien que me podría servir afuera. Con este inventario, llego y defino las iniciativas, que acá, más que iniciativas, yo quiero hablar de misiones, porque de verdad no estamos jugando la vida en estas iniciativas que pueden hacer la diferencia entre sobrevivir y no hacerlo. Fíjense que acá una cosa importante es que todo lo que es la jerarquía desaparece, porque en una iniciativa esencial, en una misión, tú pones a cargo a la persona que más sabe, al que tiene el know-how. ¿Cuál es el rol entonces si es que la iniciativa está principalmente a la gente que sabe, sin importar si es gerente o el cargo que tiene? Los directivos, en la práctica, el rol es más bien facilitar. ¿Cómo apoyamos a esta gente que se está jugando la vida para que la empresa siga adelante y le hacemos la pega más fácil? Hay que estar también monitoreando. Y en ese sentido, cuando estamos en un entorno más adverso, es clave llegar y estar mirando las 4 o 5 variables que me permiten evitar el fracaso. Típicamente reclamamos de que estamos llenos de datos y poca información, más importante que nunca en un entorno incierto y complejo, que tú tengas claro cuáles son esas 4 variables. Y te invito a pensarlo ahora. ¿Cuáles son? Porque tienes que estar monitoreándolas. Lo otro, poner a disposición de los equipos la información que hay para que puedan hacer los ajustes a tiempo. Porque tampoco hay tanto espacio para llegar y estar haciendo grandes reflexiones de cómo mejorar. Que el equipo, que la gente que sabe, utilice la información que tenemos a mano para hacer pequeñas correcciones sobre la marcha. Finalmente está el tema de monitorear el entorno. Y monitorear el entorno es algo que, para guiar justamente dónde podemos encontrar esas oportunidades tan relevantes que nos podrían ayudar a que la empresa continúe, hay que usar el mapa estratégico. ¿Cuáles son estas capacidades y recursos que tengo que me pueden ayudar justamente a salir adelante? ¿Dónde yo podría llegar y en la práctica sacarle mayor provecho? Es agotador, porque la información del entorno es cualitativa y está muchas veces en reuniones, en conversaciones, en el chat, en quizás el Twitter de alguien, pero hay que estar mirando lo que sucede afuera, y ese es un esfuerzo que lo guía, lo que identifiqué en el mapa estratégico, pero que es un esfuerzo de todos, porque la alta dirección en la práctica no tiene capacidad para abarcar tanto. ¿Cuál es la recomendación? Oye, invita a la gente que te parezca relevante a que esté mirando una parte del entorno que conozca bien, que te nutra con eso para que puedan justamente identificar cuáles son las oportunidades. Finalmente, en lo que es la parte de gestión del alineamiento, seamos sumamente rápidos en descartar aquello que nos damos cuenta que no camina. Oye, fíjate que si es que le dedico, creo que 3 o 4 semanas más a esta iniciativa, ahí sí que funciona. ¿Tiene ese tiempo? Es la pregunta que hay que hacerse con la mano en el corazón, sabiendo que cada día que pasa, la cosa está un poco más compleja. Seamos súper rápidos en cortar las iniciativas que creemos que no van a flotar. Hagamos el concepto de small wins, que son pequeños éxitos que nos ayudan justamente a seguir avanzando, a llegar y ganar tiempo, porque de eso se trata la gestión adaptativa. Ganemos tiempo hasta que el entorno sea más amable. Y con eso quiero dejar a mi colega Julio Osnares, que nos va a hablar de otra dimensión de la gestión adaptativa. Julio. Hola, buenos días a todos.
Bueno, estoy mirando acá la lista de quienes están participando en este webinar y veo a varios egresados que están conectados. Por ahí veo a Luis, a Matías, a Nelson, a Armando, Carlos, Cristian y varios más. Así que un saludo especial a los egresados y un gusto que sigan fieles al ESE y nos vengan siguiendo en estos programas que vamos a cada tanto actualizando y que pueden ser de su interés. Estaba pensando ahora cuando Patricio estaba presentando la primera parte y hablaba del adentro afuera. Hace poco leí una noticia que me llamó la atención de un aeropuerto en una ciudad latinoamericana que ante la crisis que estaba viviendo y de la caída de vuelos y de transporte y de pasajeros, sacaron una idea que es hacer un autocine en el estacionamiento. O sea, realmente la creatividad, increíble, ¿no? Cómo usaron sus recursos para poderlos adaptar a la necesidad de lo que se está viviendo. Bueno, pero yo les quería comentar un poco de cuál es el objetivo de lo que estamos pensando con este programa. Obviamente estamos pensando en empresas que están enfrentando dificultades, ¿cierto? Empresas que están con caída de ventas, ¿cierto? Y es las dificultades que les está trayendo eso. No estamos pensando en empresas que ya están en cesación de pagos, o sea, ese barco que iba al principio navegando en la presentación está enfrentando fuertes rachas y se está escorando mucho, pero obviamente todavía sigue navegando, de eso es lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo importante en una situación adversa como la que estamos viviendo hoy en día? Bueno, la clave es la gestión de la caja, eso es lo más importante. En situaciones normales, situaciones más amables, como decía Patricio, uno puede ir navegando, bueno, viendo cómo van las ventas, ¿cierto? Cómo va, podría con el estado de resultados ir gestionando, cómo van los gastos, y bueno, vamos ganando, vamos perdiendo, cómo vamos bien. Pero en una situación como la que estamos viviendo ahora, de nuevo, la caja es clave, y eso significa que hay que proyectar los flujos de caja esperados. Eso lo tenemos que tener muy bien monitoreado, y muy asociado a esto es las fuentes de financiamiento, ¿cierto? La fuente de financiamiento, yo siempre digo que es como la sangre del organismo que va circulando por todos lados. Si yo me quedo sin financiamiento, el organismo no puede seguir viviendo. Otra manera de verlo es como ir, si yo voy por la autopista a 180 kilómetros por hora, ¿cierto? Y puedo ir muy, muy rápido, pero si me quedo sin benzina, el auto se va a parar tarde o temprano, por más rápido que vaya. Bueno, lo mismo pasa con el financiamiento. Si me quedo sin financiamiento, el negocio no va a poder seguir funcionando. Y en épocas de bonanza, claro, ahí las fuentes de financiamiento son muy abundantes. Normalmente los bancos me están persiguiendo para prestarme plata, me están llamando todo el tiempo, tiene un crédito aprobado, tiene financiamiento, casi como que tengo que estar diciendo, no me ofrezca más, por favor, que no necesito. Y cuando viene el momento de las vacas flacas, pasa justo lo contrario. Cuando más necesito el financiamiento, es cuando se secan el financiamiento. Entonces, uno podría como clasificar de dos puntos de vista las fuentes de financiamiento. Las externas, que son estas, las que pensamos normalmente, ¿verdad? El banco, el crédito que me ofrece el banco, que esa es la que normalmente se agota en estos momentos. Pero también hay fuentes de financiamiento internas, que esto uno muchas veces no lo tiene tan visualizado, y ahí puede haber muchos recursos que uno puede sacar en estos momentos difíciles. ¿Y de qué estoy hablando cuando hablo de fuentes de financiamiento internas? Bueno, por ejemplo, si pudiéramos ser capaces de anticipar los cobros. La empresa financia crédito y, claro, tiene que esperar a que se venzan las facturas para cobrar. Bueno, ¿hay posibilidad de adelantar los cobros? No digo forzar al cliente que me pague, pero a lo mejor dando un descuento por pronto pago, eso me podría alivianar la necesidad de financiamiento que tengo ahora para pagar los gastos que estoy enfrentando. Otra fuente de financiamiento también podría ser disminuir el nivel de inventario que tengo en la bodega. Hay empresas que esto lo han hecho muy bien en épocas incluso buenas, que ha sido fuente de competencia. Por ejemplo, Dell, la empresa que vende computadores,
en esto ha sido excelente en la gestión del inventario, que ellos tienen la mitad del inventario que el resto de las marcas. O sea, ellos, en vez de tener los productos terminados en la bodega, como tienen la mayoría de las marcas, ellos tienen como avanzado un 50% los productos, y cuando llega el pedido, lo terminan, incluso a la medida del cliente, y con eso logran bajar mucho el inventario que tienen en la bodega, y de esa manera también tienen recursos disponibles que no están ociosos en la bodega. Y finalmente también, ¿hasta qué punto yo podría conseguir más financiamiento de los proveedores? Si yo pudiera, de nuevo, alargar el plazo de pago, eso me daría una fuente de financiamiento incluso a lo mejor gratuita. Y acá hay especialistas que son en esto, a lo mejor muchos de ustedes son clientes de ellos, los supermercados, ¿verdad? Los supermercados se caracterizan por pagar muy tarde y consiguen una fuente de financiamiento muy, muy importante. Así que esto es un poco las ideas que les queremos despertar en este ámbito, de pensar también de dónde puedo conseguir fuentes de financiamiento que me ayuden a pasar este momento difícil. Y con esto le doy la palabra a don José María. Hola, buenos días. Desde Buenos Aires les mando un saludo muy grande. También veo algunos nombres de gente que está conectada, que ha sido alumno mío allá en Santiago durante los 20 años que hace que voy para allá. Y bueno, así que un abrazo y un gusto de compartir este momento con ustedes. Se preguntarán qué hago yo en esta pantalla hoy, ¿no? Con mis queridos amigos profesores del ESE, chilenos, qué tengo que hacer yo desde Buenos Aires, ¿no? Y bueno, me pongo a pensar y bueno, yo mismo me lo respondo, ¿no? Yo tengo 56 años, supónganse que los primeros 20 años no tuve demasiado uso de razón de lo que pasa en la realidad, y los siguientes 36 años yo viví en crisis. Ustedes saben que Argentina siempre ha sido un país que se ha caracterizado por no dejarnos dormir demasiado tranquilos, ¿no? Entonces, nada, cuando uno convive tantos años en situaciones de tifón, utilizar la palabra crisis permanentemente suele provocar un tema de una baja en la autoestima y una sensación de necesitar psicoanálisis permanente, ¿no? Entonces, a ver, yo que he aprendido entre todos estos años, lo primero es tratar de llamar a las cosas, y esto es probablemente meramente semántico, pero con un impacto psicológico fuerte. En vez de hablar de crisis, a mí me gusta hablar de desafíos. Entonces, nada, lo que ocurre es que normalmente tenemos desafíos distanciados, ¿no? En momentos de mayor incertidumbre y necesidad adaptativa, tenemos desafíos más permanentes, ¿no? Entonces, cuando me preguntan desde el punto de vista de la gestión de costos y la gestión de rentabilidad, ¿qué es lo que hay que hacer distinto en épocas como estas? ¿No? Y bueno, y acá podríamos separar, si quieren, un mundo pre-COVID y post-COVID, ¿no? Donde pre-COVID estábamos desafiados, post-COVID estábamos en una centrifugadora, ¿no? Entonces, a mí me preguntan, bueno, ¿y qué hay que hacer de distinto en estas épocas? Y siempre mi respuesta es la misma. Hay que hacer lo mismo, pero rápido, ¿no? O sea, en épocas normales, nosotros, desde el punto de vista del management y del management de números, ¿no? Tenemos una serie de desafíos planteados, pero como el tiempo no nos apremia y siempre estamos creativos y siempre se nos ocurren cosas mejores, y probablemente la agenda se laxa un poco. Ahora, en épocas de desafío intenso como el que estamos ahora, lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero rápido, ¿no? Entonces, a ver, si a mí me preguntan, bueno, ¿y cómo le entramos al tema de los costos y la rentabilidad de los productos, de los negocios, de los canales, de los clientes? A ver, entonces pararía en dos dimensiones que tienen que ver con la dimensión de planificación y la dimensión de implementación que mencionaba Patricio al principio. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, que tiene que ver con la planificación, es que mirar. ¿Qué cosas tenemos que mirar? ¿Qué cosas tenemos que analizar?
Y una vez que nosotros nos ponemos de acuerdo y nos acostumbramos a hacer las preguntas correctas, o sea, que nos van a conllevar a decir qué tengo que mirar realmente en esta dimensión, a partir de ahí el qué hacer, ¿no? A partir de lo que leo y del diagnóstico que hago, y bueno, a ver qué hago, ¿no? Entonces, en este mirar y en este hacer, creo que también hay que armar una escala de prioridades, ¿no? Hay cosas que tienen que ver mucho más con el plazo instantáneo, con el muy corto plazo, y cosas que vamos a poder hacer en un plazo no tan instantáneo, ¿no? Porque no son como el café soluble, ¿no? Sino que lo vamos a tener que tomarnos un poquito más de medio plazo, ¿no? Entonces, digamos, una son las cosas que tenemos que salir a hacer o a mirar como los bomberos, y otra cosa es que cosas que tenemos que hacer con un poquito más de tiempo. Y cuando me digo un poquito más de tiempo, me estoy refiriendo a 2, 3, 4, 5 meses, no me estoy refiriendo a 2, 3, 4 años. Entonces, a ver, en esta dimensión cortoplacista, ¿no? El paradigma de rentabilidad cambia. O sea, mi foco es el margen de contribución. Hay una estructura de costos fijos que por ahora y durante 10 minutos la doy como dada, pero solo por 10 minutos, ¿no? Y en la primera parte pongo un foco en el margen de contribución. Y acá es importante, dentro del margen de contribución, ¿no? Hay un factor precios y hay un factor costos más variables, ¿no? En el factor costos más variables, empezar a pensar con los costos desdoblados, ¿no? O sea, por un lado, la utilización de recursos, o sea, cuántos recursos estoy utilizando para producir un producto, para producir un servicio, para tener un cliente, para, ¿no?, proveer un canal, ¿no? Y cuál es el precio que tengo, o sea, al cual yo estoy comprando esos recursos, ¿no? ¿Y por qué le entro por separado al consumo de recursos y los precios? Porque me van a dar pie a trabajos distintos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el consumo de recursos tendrá que ver con los análisis de productividades que vamos a hacer, y todo el tema de precio de los recursos va a tener que ver con la renegociación de contratos, ¿no? Renegociación de contratos que probablemente hasta hace 6 meses o 4 meses era un término ¿no?, imposible de mencionar en voz alta en ningún lado. La renegociación de contratos era sinónimo de falta de seriedad. Hoy la renegociación de contratos está sobre la mesa, ¿no? Y todo el mundo, como digo yo, está esperando que le suene el teléfono, ¿no? Que le suene el teléfono con un cliente en el otro extremo de la línea pidiendo, ¿no?, reconsideración, repensado, refinanciación, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en esta gestión de corto plazo, de margen de contribución, vamos a tener que poner mucho énfasis, mucha visión en el manejo de los puntos de equilibrio, ¿no? Económico en una primera visión, pero inclusive financieros, ¿no? Porque, como mencionaba Julio hace un rato, estamos en una época que a lo mejor tenemos que resignar mucho lo que tiene que ver con la rentabilidad y quedarnos contentos o tranquilos con, como decimos aquí en Argentina, lavar la ropa, ¿no? O sea, con los equilibrios de caja, ¿no? O sea, quedarme contento si la caja cierra, ¿no? Más de que con cuánto ganamos, ¿no? Entonces, conceptos como depreciaciones, amortizaciones, a lo mejor van a quedar en el cajón de los recuerdos durante una temporada, ¿no? Entonces, por otro lado, entran en juego otros factores, ¿no?, que también tienen que ver con el precio de los costos, que es y dentro de la renegociación de contratos, tratar de entender la rentabilidad de los proveedores, ¿no?, por dónde pasa o por dónde le aprieta el zapato a los proveedores, y cuál es mi rol en la relación del proveedor y en el esquema de rentabilidad del proveedor,
¿no? O sea, en definitiva, es tratar de lo que hacen desde hace muchos años muchas multinacionales cuando sientan a los proveedores a negociar, ¿no? Como decimos por aquí, les cuentan las costillas, les arman las estructuras de rentabilidad y empiezan a tratar de entender las polinómicas de costos para ver dónde les voy a apretar las tuercas. Y después, por otro lado, también, muy importante, la gestión de precios, ¿no? La gestión de precios, y en la gestión de precios, no solamente con una visión endogámica, de me miro mis números, sino a través de factores de información que yo tengo y de factores distintivos que yo puedo identificar, tratar de entender cómo son las estructuras de rentabilidades de mis competidores y por ende cómo van a ser o por qué son los precios de los competidores, ¿no? En un entorno tan seco como este, ¿no? Mi competidor tiene una tecnología distinta, tiene una escala distinta, tiene su equipamiento amortizado, tiene que pagar costo financiero, impositivamente cuál es su situación. Tratar de racionalizar una serie de factores que pueden llevar a un competidor a tomar una decisión distintiva desde el punto de vista del precio, ¿no? Digamos que son todos un paquete de medidas de corto plazo que hay que poner a funcionar rápido y en forma ordenada y coherente. Y después viene la segunda dimensión que mencionaba y que tiene que ver con mediano plazo, y con este mediano plazo que en otros lugares y en otros momentos llamaríamos corto plazo, que son 3, 4, 5 meses, donde entra a jugar mucho más los procesos de optimización de costos internos, que tienen que ver más que todo con las productividades, ¿no? Lo cual lleva un poquito más de tiempo, lo cual hay que enfocar el análisis de las distintas estructuras, sobre todo más de costos fijos, ¿no? De cuáles son los drivers de esos costos fijos, ¿no? Porque un buen proceso de optimización de costos no pasa por recortes de costos a lo bruto, es decir, bueno, 1, 2, 3, se corta el 20% de los costos, ¿no? Y chau café, chau fotocopia, y chau chico de los mandados, sino hacer un análisis un poquito racional, ¿no? En ese poco tiempo, de cuáles son los drivers de los distintos costos, o sea, cuáles son las palancas que disparan los costos, y a partir de ahí hacer todo un proceso de análisis y raciocinio de esas palancas que ¿no? disparan los costos en la empresa. Bueno, esto es un poquito mi visión así general, ¿no? Por supuesto que después hay que ponerles lupa a cada una de las cosas que trate de transmitir. Gracias, Patricio. Bueno, muchas gracias a Julio, José María, por lo que han estado compartiendo. Tenemos algunas preguntas ya que han llegado y queremos abordar. Estamos un poco pasados ya en tiempo, 2 minutos, quizás tomando un par de minutos más y el resto de las preguntas que puedan salir, llegar y abordarlas en un video o en otro medio. Una de las preguntas dice, ¿cómo intentar hacer más eficiente el uso de los recursos cuando los países, en términos regionales, avanzan a distintas velocidades? En términos prácticos, uno está compitiendo no solamente en el mercado local, sino que nos impacta lo que sucede afuera. ¿Qué hacer al respecto? ¿Algún comentario, José María, Julio? Bueno, a ver, esta pregunta podríamos hacer como la cristiandad, ¿no? La cristiandad antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, si quieren, hablamos antes de COVID o después de COVID, ¿no? Yo creo que tu pregunta es válida pre-COVID, ¿no? Post-COVID, hoy estamos todos en el mismo enjuague, ¿no? No sé si el participante, ¿no? que hace esta pregunta se refiere a venderle productos a Liechtenstein, país libre de COVID, ¿no? O a un país dentro del resto de los países mortales, donde creo que hay una cosa que no pasó nunca, ¿no? Que es que todos tenemos el mismo problema. O sea, hoy, como yo les decía hace un rato, las renegociaciones de contratos
están sobre la mesa. ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo problema y todos entendemos una situación. O sea, hoy, ¿no? Yo estoy en el directorio de algunas empresas donde desde Argentina exportamos desde hace tiempo y hablamos periódicamente con gente de mercados como Estados Unidos, como Filipinas, ¿no? Como Centroamérica, ni que hablar de Brasil, ¿no? Donde hoy las situaciones se entienden, ¿no? Y todo el mundo estamos en situación, estamos bajo la misma guerra y creo que hablamos un lenguaje común. Entonces, creo que inclusive, creo que este entendimiento que tenemos hoy hace que las cosas sean en cierta forma más sencillas, en cierta forma, ¿no? O sea, no tenemos que pelearnos por disputas de entendimiento que existen normalmente, ¿no? Bueno, hay otras preguntas, quiero abordar una que es más o menos ágil de responder, que dice que ver con cómo abordar el tema del estado de ánimo, tanto el propio como el del equipo. Esencialmente, una de las cosas que uno ve es que es clave la transparencia en términos de que sepamos en qué estamos. Una de las cosas que hace mucho daño al estado de ánimo de la gente es tener poco claro cómo viene la cosa para adelante. Si estamos en situación dura, clave que la gente lo sepa, porque tiene que atenerse. Le damos una certeza dentro de un entorno incierto. ¿Cómo compartirlo? Un tema prudencial, porque en toda empresa hay personas que va a sufrir más o menos, hay gente que es quizás más resiliente que otra, pero el tema de ser razonablemente transparente es importante. Y lo otro, lo que mencionaba de las small wins, los pequeños éxitos. ¿Cómo, pensando en que vamos avanzando, que las cosas que hacemos van teniendo resultados, también compartimos y celebramos los pequeños éxitos, ¿ya? Y finalmente el tema del propósito, porque quizás en condiciones normales el propósito es ser rentable, ser eficiente. Acá el propósito es que ojalá el equipo completo pueda seguir con pega para adelante. Invitar a la gente a ese propósito es algo muy potente. Hay que, en todo caso, estar muy consciente del compromiso que uno está haciendo. Un par entonces de ideas sobre eso. Me gustaría... ¿Quieres decir algo, Julio? No, también complementar que nuestros colegas del área de personas que son expertos en eso tienen focalizados de liderazgo adaptativo y en tiempos de crisis que saben mucho de ese tema de cómo motivar a la gente cuando está desmotivada también. Perfecto. Oye, me gustaría entonces cerrar esto, estamos pasados ya 5 minutos, agradecerles a todos que nos hayan acompañado esta mañana, resumir que en un entorno adaptativo lo clave son unas pocas cosas. Tener muy claro qué recursos tengo, con qué me puedo apañar, porque puede hacer muchos escenarios y en la práctica puede que no se dé ninguno. Si yo tengo los recursos claros que tengo, y aparte estoy monitoreando constantemente afuera, que es algo agotador pero necesario, voy a poder ir encontrando qué nuevos usos hacer a lo que tengo y cuáles son los recursos que quizás ya no me sirven, que quizás podría descartarlos y con esa caja abordar a las iniciativas que sí están generando valor, como las que comentaba José María. Dejarlos invitados a todos a estar atentos a las próximas actividades que haremos con esto más adelante, desearles que tengan un cierre de semana potente, el mejor de los éxitos en estos tiempos complicados y que cuenten con el ESE como un lugar donde venir a tener conversaciones, donde estar viendo y compartiendo estos temas que son tan relevantes. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un muy buen día.